Saludos, bienvenidos a Grafted in Him, la plataforma oficial del reino. Esto es un descargo de responsabilidad. Aceptamos todos sus comentarios, pero si no está de acuerdo con alguna expresión en esta programación, está en todo su derecho. Sin embargo, si vemos algún comentario inadecuado, será eliminado. Así que disfruten de esta semilla. Shalom. La vida de Dios está en nosotros, tenemos el poder, tenemos la habilidad para terminar lo que siempre nos hemos propuesto hacer, especialmente para Dios. Y bueno, para los que nos ven a través de esta plataforma de Grafted in Him, en este programa Código de Vida, hoy vamos a continuar con Génesis capítulo 48. El tema principal sobre este capítulo es Jacob bendice a Manasés y a Efraín. Vamos a estar viendo varias cositas bien interesantes acerca de Jacob, Efraín, Manasés y José. Y quiero ir rapidito ahí a Génesis capítulo 48, versículo 1, voy a leer hasta el 6. Dice, cierto día, no mucho tiempo después, le avisaron a José, a tu padre ya le queda muy poco tiempo de vida. Eso es interesante porque ya llegamos al fin, estamos llegando al fin de Jacob. Entonces José fue a visitarlo y llevó con él a sus dos hijos, Manasés y Efraín, son los nietos más pequeños de Jacob. Y si cuando José llegó, le dijeron a Jacob que su hijo José había venido a verlo. Entonces Jacob cobró fuerza y se incorporó en su cama. Interesante porque aquí Jacob dice que cogió fuerza. Si algo a los padres y los patriarcas le debe dar fuerza, son sus generaciones, las próximas generaciones. Saber que hay una generación que va a quedar y que va a hacer lo que Dios le mostró a los patriarcas que Dios iba a hacer con ellos. En otras palabras, hay esperanza. Cuando hay hijos formados y criados en el orden de Dios, hay esperanza para el mundo, hay esperanza en el futuro. Cuando José llegó, le dijeron a Jacob que sus hijos José había venido a verlo. Entonces Jacob cobró fuerza y se incorporó en su cama. Jacob le dijo a José, el Dios Todopoderoso, el Shaddai, se me ha aparecido en la aldea de Luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo con estas palabras. Te haré fructífero y multiplicaré tu descendencia. Haré de ti una multitud de naciones y daré esta tierra de Canaán a tu descendiente como posesión perpetua. Ahora reclamo como hijos míos a estos dos muchachos tuyos, Efraín y Manasés, quienes nacieron aquí en la tierra de Egipto antes de que yo llegara. Ellos serán mis hijos como lo son Rubén y Simeón. Pero cualquier otro hijo que te nazca en el futuro será tuyo y heredará tierra dentro de los límites de los territorios de su hermano Efraín y Manasés. Eso es importante porque Jacob le dice aquí, estos dos niños van a ser míos, los que te nazcan después de ellos son tuyos. En otras palabras, Jacob adoptó a estos niños como parte de sus hijos. Jacob reclama como hijo suyo a los hijos de José por razones legales, espirituales y proféticas. Jacob como patriarca tenía autoridad para adoptar. Como patriarca él podía adoptar otros hijos. Al hacerlo, Efraín y Manasés pasan a ser tribus de Israel. Es importante porque en el futuro vemos, el futuro de Jacob y de sus hijos, vemos que Efraín y Manasés pasan a ser tribus de Jacob. Ahora, importante porque José no recibe una tribu a su nombre. No hay una tribu que diga la tribu de José. Pero sí, José recibe lo que se llama una doble herencia por medio de sus hijos. A través de Efraín y Manasés, José obtiene dos porciones dentro de Israel. Más adelante, en la historia del pueblo, vemos que Leví no recibe territorio.
porque su herencia no es la tierra, sino servir como sacerdote al Rey Eterno. Los levitas no reciben herencia, no reciben tierra. El trabajo de los levitas era trabajar para Dios. ¿Ok? Así José tampoco recibe tierra. Tanto Leví como José, ellos no reciben tierra que lleven su nombre. En otras palabras, ellos no reciben tierra directamente, sino que sus hijos heredan el territorio ocupando el espacio que dentro de otro modo habían correspondido tanto a José como a Leví en el reparto. Estas tierras le pertenecían una a Leví y le pertenecía una a José. Pero Jacob sabe el futuro, sabe lo que va a suceder. Dios le muestra lo que va a pasar. Él sabe que el pueblo en Éxodo capítulo 24 va a pecar. Él sabe que el pueblo va a pecar y que Dios tiene que añadir el libro de la ley al pueblo y tiene que ahora poner una tribu que sea la tribu de sacerdotes, que es la tribu levítica, y ya no va a ser los primogénitos. Ya los primogénitos no van a ser los sacerdotes, ahora van a ser los levitas. Ya ahí viene Jacob sabe que en el futuro los levitas se van a encargar de Dios, ¿verdad? De las cosas de Dios, y no van a tener tierra, pero también José no hereda la tierra directamente con su nombre. José va a heredar tierra por medio de sus hijos, ¿ok? Porque José recibe la doble porción. Acuérdense que José se convierte en el primogénito. De esta manera el rey preserva el número de 12 tribus territoriales. Pues mucha gente piensa, bueno, pues entonces si Jacob adoptó a Efraín y a Manasés, pues entonces serían 14 tribus. No, porque, volvemos a repetir, Leví no hereda tierra y José tampoco hereda tierra directamente o a su nombre. Entonces, sino que no anula la doble porción de José ni el llamado a sacerdocio de Levita. Eso es importante porque de José hereda la doble porción, pero la hereda por sus hijos, no por su nombre. ¿Ok? Aquí lo que Jacob está haciendo es que está transfiriendo los derechos de primogenitura, lo está transfiriendo a José. Cuando él adopta a estos dos niños, él lo que está haciendo es transfiriendo la doble porción que le toca al primogénito, se la está otorgando a José. Es importante porque José sí es primogénito, pero no es el primogénito de Jacob. José es el primogénito de Jacob, pero de Raquel. Pero el primogénito de todos los hijos es Rubén, que es de Lea. Pero Rubén vimos que se trepa en la cama de papá y deshonra a su padre. ¿Y qué hace Jacob? Jacob lo desidera como primogénito y entonces le da la doble porción, se la da entonces ahora a José. Vemos que Rubén, el primogénito, perdió ese derecho. Vayan conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 5, del 1 al 2, para que lo puedan ver ahí. Y dice, el hijo mayor de Israel fue Rubén, pero como deshonró a su padre cuando se acostó con una de sus concubinas, los derechos de hijo mayor fueron dados a los hijos de su hermano José. Por esta razón, Rubén no aparece en la lista de los registros genealógicos como el primer hijo varón. Aunque los descendientes de Judá llegaron a ser tribu más poderosa y dieron un gobernante para las naciones, los derechos de hijo mayor le pertenecieron a José. Es importante porque José se convirtió en el primogénito. De hecho, eso es lo que vemos durante la vida de José, y es que José se encarga de cuidar a sus hermanos. Acuérdense que el primogénito tiene que renunciar a todos sus sueños. El primogénito está destinado a obedecer y cuidar la familia. Los primogénitos, bíblicamente en el reino, están destinados
a cuidar a los suyos. Los primogénitos no tienen otro futuro. Esto es bien difícil para mucha gente porque cualquier primogénito puede tener, ¿verdad? Puede tener ciertos sueños, cierta, ¿verdad?, visión acerca de la vida, pero el primogénito dentro de lo que es el reino de Dios fue destinado primero a hacer la voluntad de Dios en su familia. Ese es su trabajo. Por eso es que vemos a los levitas que Dios no permite que los levitas tengan tierra ni que tengan otras profesiones, sino que el pueblo mismo se encargaba de que ellos estuvieran bien. Porque el primogénito fue diseñado a dedicarse a las cosas de Dios. El futuro, cuando un primogénito nace, ya sale ya con el futuro diseñado. Ya nace con su futuro diseñado. Su futuro es a coger el orden de Dios y establecerlo en su familia y velar que todo se haga de acuerdo al orden de Dios. La primogenitura no fue solo biológica, fue moral y espiritual. Jacob distribuye la herencia, José, el hijo fiel y probado, recibe la porción doble, Rubén la pierde, Génesis 49, cuando pasemos ahora a Génesis 49, vamos a ver cuando Jacob está estableciendo, ¿verdad?, una bendición sobre cada hijo. Vemos que él declara que Rubén perdió esa bendición. José la recibe a través de sus hijos, Efraín y Manasés, son la doble unción de Jacob hacia José. Aquí vemos que la redención de la historia de José, ¿verdad? Vemos la redención de la historia de José. José fue rechazado, fue vendido, fue exiliado, pero Jacob como padre honra su fidelidad, elevando a sus hijos al rango de hijos propios. Lo que hizo Jacob con José fue elevar a José por encima de todos sus hermanos a través de adoptar a sus propios hijos. Acuérdate que el único hijo que tenía hijos que se constituían hijos de Jacob era José. Ninguno de los otros fueron adoptados por José. En otras palabras, puso a la descendencia de José, Efraín y Manasés, los puso por encima de todos los hijos de los hijos. Todo lo que fue pérdida se convierte en expansión. Génesis 48 del 3 al 6. Jacob le dijo a José: el Dios Todopoderoso se me ha aparecido en la aldea de Luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo con estas palabras: te haré fructífero y multiplicaré tu descendencia, haré de ti una multitud de naciones y daré esta tierra en Canaán a tu descendiente como posesión perpetua. Ahora reclamo como hijos míos a estos muchachos tuyos, Efraín y Manasés, quienes nacieron aquí en la tierra de Egipto antes de que yo llegara. Ellos serán mis hijos como lo son Rubén y Simeón, pero cualquier otro hijo, cualquier otro hijo que te nazca en el futuro será tuyo y heredará tierra dentro de los límites de los territorios de sus hermanos Efraín y Manasés. Solo estos hijos que la Biblia no lo menciona, pero si José tuvo otros hijos, aparte de Efraín y Manasés, estos niños, estos jóvenes iban a ser parte también de la tribu de Efraín y Manasés. En otras palabras, no iban a heredar tierra. Los únicos que iban a heredar tierra eran los 12 hermanos, los 11 hermanos de Jacob. Los levitas no iban a heredar tierra. José iba a heredar una doble porción de la tierra por causa de Efraín y Manasés. Y los hijos que nacieran después de José, después de Efraín y Manasés, estos niños tendrían que entonces morar bajo la cobertura de Efraín y Manasés. Pero no iban a heredar tierra. La única tierra que iban a heredar era ser parte de Efraín y Manasés. Jacob preserva el linaje del pacto. Egipto podía absorber identidad. Y Jacob se asegura que los hijos de José pertenezcan a Israel, no en Egipto. Acuérdense que Efraín y Manasés nacieron en Egipto. Eran parte de Egipto. ¿Qué hace Jacob? Jacob los adopta para que sean parte de Israel. Ellos no son egipcios con sangre hebrea. Son israelitas por adopción patriarcal.
El único que tenía ese poder era el patriarca, en este caso era Jacob. El patriarca tiene autoridad para redefinir la herencia. Cuando hay fidelidad, visión y propósito. ¿Y qué significa eso? Bueno, cuando hay un hijo, en el caso de Rubén, que no fue fiel a su padre, al contrario, lo deshonró, el patriarca tiene la autoridad de entonces escoger otro de los hijos que tome ese lugar. Y eso se mide no por primeros, segundos, terceros y cuartos, sino que eso se mide por la fidelidad que haya en cualquier uno de esos hijos, fidelidad que haya el padre, en obediencia, lealtad, integridad, honor a su padre. El padre mira, y si hay el hijo mayor falla, que es el que le toca, el hijo mayor no tiene que hacer nada, él nace para eso. ¿Qué cosa, verdad? Pero lo puede perder por causa de, ¿verdad?, de la desobediencia. Pues en el caso de Rubén, ya no tiene la herencia porque la pierde por causa de su desobediencia. Pues el patriarca tiene la autoridad de mirar entre sus hijos y decir, ok, tú vas a tomar este lugar. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque ha sido obediente, ha sido fiel. En el caso del primogénito no tiene que pelear la primogenitura porque es de él. Pero si la pierde, alguien la tiene que ganar. ¿Qué cosa, verdad? Y quien la gana es el que sea más fiel, más obediente y especialmente fiel al padre. Lo peor que un hijo puede hacer es atentar contra su cabeza. Es atentar contra su padre. Es atentar contra su autoridad. Es lo peor que un hijo puede hacer. Rubén, eso fue exactamente lo que Rubén hizo. Rubén perdió la herencia por atentar contra su padre, contra su líder. Los hijos de José nacieron en Egipto de madre egipcia fuera de Canaán. Jacob los adopta para integrarlos plenamente al pacto. Ahora estos nenes no pertenecían al pacto. Ahora Israel, ¿qué hace? Los integra al pacto que Dios hizo con Abraham. Garantiza que hereden tierra en Canaán. Ahora estos muchachos van a heredar tierra como si fuesen hijos de Jacob, como hijos de Jacob. Y no quedan diluidos culturalmente. El versículo 7 dice, hace mucho tiempo, cuando yo regresaba a Padán Aram, Raquel murió en la tierra de Canaán. Todavía íbamos en viaje y bastante lejos de Efrata, es decir, Belén. Con mucha tristeza la enterré allí junto al camino que va a Efrata. Jacob le recuerda a José la muerte de Raquel, importante por razones emocionales. Acuérdense que Raquel fue la esposa amada. Jacob amó a esa mujer hasta la muerte. La mujer por la que Jacob trabajó 14 años. Su muerte marcó a Jacob profundamente. Jacob no habla como patriarca frío. Importante porque los hombres a veces quieren ser muy fríos y no quieren aludir a sus emociones. Las emociones son importantes porque las emociones nos humanizan también. A veces queremos ser fríos y negar todas nuestras emociones. No, las emociones son importantes y a veces los hombres no quieren ser emocionales con su esposa, con sus hijos, decirles que las aman, que las quieren, que las honran. No quieren decir esas cosas porque piensan que si le digo eso, ellas van, tú sabes, qué sé yo. Al hombre se le ocurre tantas cosas. Pero las emociones son importantes porque nos hacen humanos. Por eso es que la empatía es tan importante. Uno de los problemas que tenemos hoy en día con muchos hombres, especialmente con las niñas, es que no son cariñosos con sus hijas. Su muerte marcó a Jacob profundamente. Él amó a aquella mujer. Él no amó a Lea, porque en su mente nunca estuvo Lea, pero él amó a Raquel profundamente. Jacob no habla como patriarca frío, habla como padre que recuerda una herida. La paternidad espiritual también reconoce el dolor no resuelto. Importante porque todavía hemos visto la vida de Jacob y de esta familia.
y vemos que hay muchas lagunas, muchas cosas que pasaron que se dieron mal. Hubo mucha desobediencia, hubo mucho favoritismo, hubo mucha traición en esta familia. Y sabe que Jacob se acuerda de todo eso. Él se acuerda. ¿Y qué quiere hacer Jacob ahora? Jacob quiere resolver estos asuntos antes de morirse. Jacob recuerda a José la muerte de Raquel por razones legales y justificar la adopción. Raquel murió antes de ver a sus nietos. De hecho, no vio a su hijo. Lo vio nacer y se murió. Bueno, ya estaba grandecito, pero en el caso de Benjamín. Pero no vio a sus nietos. Ella nunca pudo ver los nietos de José. No tuvo herencia directa. Raquel no tuvo herencia directa. No tuvo territorio propio. No tuvo reconocimiento pleno en la vida. Esa mujer nunca fue reconocida. ¿Qué hace Jacob? Al adoptar a Efraín y Manasés, Jacob honra a Raquel a través de José. Un marido que ama a su mujer, la honra. Hace todo lo necesario para que esa mujer en la historia quede como una mujer que ha sido honrada. Ella no es cualquiera, ella no murió en el camino y se acabó todo. No. En otras palabras, Jacob la levanta entre todos y la pone como la matriarca de toda la familia. Porque al poner a Jacob al poner a José como el primogénito, está poniendo ¿a quién? A Raquel como la madre de toda la familia, la matriarca. La puso en honra. Solo que una generación no puede recibir, otro lo puede heredar. Eso es importante porque dentro de los hijos, si el primogénito no hace lo que tiene que hacer, le toca al segundo. Se supone, por eso es que nacen uno detrás del otro. Pero es importante porque se lo tiene que ganar. Jacob recuerda a José la muerte de Raquel por razones proféticas también. Y cerrar una deuda histórica. Raquel murió en el camino sin llegar en plenitud. Raquel nunca llegó a la tierra. Jacob ahora está cerrando su historia, asegurando el futuro del linaje y especialmente de Raquel. En otras palabras, Jacob está poniendo a Raquel al mismo nivel que Sara. Porque Dios le dice a Sara que de ella saldrán reyes. ¿Qué estaba haciendo Dios con aquella palabra? La estaba honrando. Dios estaba honrando a Sara y la estaba poniendo como matriarca por encima de todos los demás. Acuérdate que habían otras mujeres, pero Sara estaba por encima de todas las demás. Y ahora Jacob hace lo mismo. Jacob coge y levanta a Raquel y la pone por encima de las demás. La pone como la matriarca de toda la familia. Jacob era el patriarca, pero hay una matriarca. ¿Cuál es? No es Lea. Él está diciendo, no es Lea. No es Lea porque Rubén falló. Es Raquel. Porque el primogénito de la familia entera es José. Wow. La adopción no es solo familiar, es restauración generacional. Jacob recuerda a José la muerte de Raquel por razones pedagógicas también. Enseñar a José. Jacob le está diciendo a José, esto no es favoritismo. Eso es lo que habíamos visto durante toda la historia de la familia de Jacob. ¿Que ha habido qué? Favoritismo. Y ahora Jacob le está diciendo, esto no es favoritismo. Esto es propósito. No adopta a los hijos de José solo por amor. Lo hace con conciencia histórica. Jacob recuerda a José la muerte de Raquel por razones también espirituales. ¿Por qué? Porque sana la identidad. José creció sin su madre. José no sabe lo que es tener madre. Ni padre casi.
Sus hijos nacieron en Egipto. Jacob reafirma su raíz, conecta identidad con historia. En otras palabras, tú eres mi hijo. Y no solamente tú, tus hijos son mis hijos. Y ustedes van a heredar la tierra. La identidad sana conoce su pasado, pero no queda atrapado en él. Porque José pudo decir, mira la vida que yo tuve, nunca estuve con mi madre, nunca estuve con mi padre, mis hijos nacieron en Egipto. Y Jacob se está asegurando que por la mente de José ni le pase una idea de que él es algo fuera de su familia. No, tú eres parte de esa familia. Eso es bien importante porque aquí hay un principio y un código bien interesante. Lo mejor que un padre o una madre le puede hacer a un hijo es siempre hacerle sentir que es parte de esa familia. Y lo peor que un padre o una madre puede hacer con un hijo es hacerle sentir que no son parte de esa familia. Jacob recuerda a Raquel porque al bendecir a los hijos de José está sanando una historia incompleta y asegurando el futuro del pacto. Una vez él hace todo esto, ora por estos niños, ¿qué hace? Asegura la familia completa. Jacob está asegurando la familia completa y los está poniendo bajo el pacto. Porque Dios responde a los pactos. ¿Por qué tú crees que nosotros aquí enfatizamos tanto en los pactos? Bueno, porque Dios es un Dios de pacto y cuando Él ve personas, hombres y mujeres de pacto, Dios se mueve a eso. Por eso es que si oramos de acuerdo a su voluntad, ¿qué Él hace? Él nos oye. Si estamos orando y estamos en la voluntad de Dios, en un pacto, Dios se inclina a oírte. Mientras tanto, Dios no te va a oír. Por eso es que todos ustedes tienen familiares fuera de aquí, pero no hay una familia más importante que la que está aquí. ¿Por qué? Bueno, porque la que está aquí está honrando al único Dios verdadero, que es un Dios de pacto. Y si tú haces pactos con hijos del Dios de pacto, entonces Dios se va a tornar a ti. Hay muchos que están sufriendo y pasando necesidad porque les da la gana. Lo están haciendo así, ¿por qué? Porque han tomado el pacto en vano, no le han dado la validez correcta, no le han dado lo que realmente merece. Lo han tomado liviano. Entonces se están quejando y las cosas no les salen. ¿Y por qué esto pasa aquí? ¿Por qué yo? Y porque estás tomando liviano lo que dijiste. Acuérdate que Dios es un Dios de pacto. Y Dios hoy dice que la oración del justo puede mucho. ¿Y qué es un justo? Un justo es que honra el pacto. Es uno que ha hecho pacto y lo honra. Por eso es que yo siempre he dicho, a nosotros no nos puede ir mal. ¿Por qué? Porque estamos honrando el pacto que hemos hecho. Estamos haciendo las cosas de acuerdo al orden de Dios. Es difícil que las cosas nos salgan mal porque todo obra para bien para aquellos conforme a su propósito. El propósito de Dios son llamados. Es difícil. La gente puede hablar, la gente puede pensar mal, la gente puede decir 20 cosas. Pero ¿sabes qué? Cuando tú estás bajo el pacto, estás bajo el abrigo del Altísimo y el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Lo único que tenemos es que alinearnos a cumplir sus mandamientos, que es la Torá. La Torá es dar en el blanco. Es que, por más que uno lo dice, da en el blanco. Jacob no solo bendijo a sus nietos, aseguró el futuro del pueblo. Versículo 8, entonces Jacob miró a los dos muchachos y le dice, ¿son estos tus hijos?, preguntó. Sí, le dijo José, estos son los hijos que Dios me ha dado aquí en Egipto. Y Jacob dijo, acércalos más a mí para que pueda bendecirlos. La bendición está en aquello que tú te acercas. ¿A qué tú te acercas? Tú vas a recibir a lo que te acercas.
Entonces yo siempre he dicho, y no es por darme patadas en la espalda, yo siempre he dicho que el que se pega a mí, prospera. Ahí está. Están saliendo, ya está saliendo. Prospera, yo lo veo, avanza. El que se apega a mí avanza en las cosas de Dios, avanza en la palabra, avanza en la revelación, avanza. Una semana conmigo, la mente le cambia a cualquiera. Porque yo me siento y lo que me sale por la boca es reino. Ve, a lo que tú te acercas, eso te bendice o te maldice. Por eso hay un refrán muy famoso por ahí que dice, dime con quién andas y te diré quién tú eres. Y cuando tú andas con hombres de integridad y honra, aunque seas perverso, la gente piensa que eres íntegro y honrado. Dice, y Jacob dijo, acercaros a mí para que pueda bendecirlo. Jacob casi había perdido la vista debido a su avanzada edad y apenas podía ver. Entonces José se les acercó a los muchachos y Jacob los besó. ¿Qué hizo el abuelo? ¿Qué hizo? Hoy en día hay nietos que no quieren ni que los abuelos los toquen. Bueno, porque han sido fríos con ellos, han sido duros con ellos, los han marcado con sus palabras. Y aquí vemos un abuelo que no ha visto a estos niños ni desde cuando nacieron, pero los recibió como hijos. ¿Qué dice? Los besó, los abrazó. Oye, usó las emociones ¿para qué? Para verse como un hombre humano que ama a su familia. Cuando Jacob le preguntó a José, ¿quiénes son estos? No es porque no supiera quién eran. El problema no era memoria. Primero, era visión física, él no podía ver. No sabemos si había más niños en aquel entonces. Aparte de ellos, tenía que haber. Era visión física, pero también había un proceso espiritual. Jacob no veía bien. Jacob estaba anciano, casi ciego, no distinguía bien quién estaba frente a él, igual que Isaac. Ahora Jacob está como su papá, está ciego. La escena es paralela, pero con propósitos distintos. Aquí hay una razón legal también. Para que nosotros, como fuimos criados de una forma horrenda, no conocemos estos principios. Pero esto es razón legal. Esto es una pregunta formal de adopción. En el mundo patriarcal, la adopción requería declaración pública. ¿Quiénes son? Esto tú lo puedes ver cuando estás en un jurado. Declaración jurídica, pública. La pregunta provoca que José confiese, son mis hijos que Dios me dio aquí. Jacob no asume, pero José afirma, estos son mis hijos. ¿Por qué? Bueno, porque la herencia espiritual se recibe cuando hay reconocimiento y testimonio. Jacob no los puede adoptar si el padre no los reconoce como hijos. El padre tiene que reconocerlos como hijos delante del patriarca para entonces el patriarca decir, ok, ahora, ¿sabes qué? Yo tengo más autoridad que tú. Y ¿sabes qué? Yo te quiero bendecir, pero te quiero bendecir mucho más allá de lo que realmente está establecido. No solamente te voy a bendecir, sino que te voy a bendecir doblemente y tus hijos ahora no serán simplemente mis nietos, ahora van a ser mis hijos y van a heredar como si fuesen hijos míos biológicos. Jacob no bendice automáticamente. Primero, identifica.
Segundo, reconoce. Y después impone mano. Por eso esto es importante cuando nosotros estamos aquí, que especialmente cuando hicimos lo del diácono, ¿qué se hace? Se menciona los nombres de los que van a pasar a ser diáconos y se menciona los nombres de los que van a ser ¿quién? Obispo, ¿verdad? Se mencionan. ¿Qué hacemos? Los identificamos primero. Eso es algo legal. Eso es algo de reino. Nosotros no lo hacemos porque queremos darle un premio. Hay que darle un certificado de premiación. Esto no es un certificado de premio. Esto es algo legal de reino, como hacen en los gobiernos. Primero se identifican, se reconocen, se le da el lugar que tienen. Luego, ¿qué hacemos? Le imponemos las manos. Jacob involucra a José en el proceso. En otras palabras, Jacob no decide solo. Hace que José sepa lo que va a pasar y que participe en el momento. ¿Qué está haciendo Jacob con José? Le está mostrando que dentro de la familia él tiene autoridad. Pero es importante, José está entrando en la familia, está teniendo autoridad en la familia porque el patriarca se la está dando. Eso fue exactamente lo que pasó con Yeshua. Yeshua tiene todo dominio y toda autoridad. Él dijo, todo dominio y toda autoridad me ha sido dada, ¿por qué? Por el Padre. Es lo mismo. Yeshua no dijo, yo soy el Hijo de Dios. Todo esto me toca a mí. Él no dijo eso. Él esperó que se le diera. Pero ¿qué tuvo que hacer? Él tuvo que ser obediente. Dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Paternidad espiritual no es unilateral. Jacob enseña un principio. Lo no identificado no puede heredar. Por eso es importante cuando nosotros hacemos pacto. Porque cuando tú eres pacto, ya tú entras ¿qué? En el reino y tú eres ¿qué? Te has sido ¿qué? Identificado. Significa que el trato de Dios contigo no es el mismo que cualquiera allá afuera. Por eso es que cuando tú haces pacto, no debes comportarte como cualquiera allá afuera, porque Dios te pone a reinar y te comporta como un pollocero. Dios te pone en el lugar de una familia, te hace rey, te hace reina, te establece, te mira con ojos de grandeza y te comporta como... ¿Por qué? Bueno, porque cogen las cosas de Dios livianas. Y eso demuestra nuestro carácter, que es un carácter débil, cuando Dios quiere arrancar esos temperamentos y esas cosas que fuiste formado en el mundo, que te han hecho débil, para hacerte fuerte en el reino. Pero no podemos despreciar lo que Dios está haciendo con nosotros. Nombre es igual a identidad y es igual a herencia. Por eso pregunta primero. Jacob pregunta por qué va a adoptar. Él pregunta por qué él va a adoptar. Él va a bendecir y él establece la herencia, y eso exige reconocimiento consciente. Un padre espiritual no bendice ciega, no bendice a ciega. No asume proceso y llama a la casa por nombre. Qué interesante, porque una de las cosas que nosotros hacemos es darle identidad a los creyentes. Porque la gente llega del mundo con identidad de mundo. Pero cuando tú llegas al reino, tu identidad cambia. Ahora tú entras con identidad de rey y de reina en la tierra, aquí en la tierra, para que heredes la tierra,
Pero la tierra tú no la vas a heredar con una mentalidad de mundo. Y eso es lo que está haciendo Jacob. Jacob le está diciendo, tú estás en Egipto, estás gobernando en Egipto, pero ahora vas a comenzar a gobernar desde el orden de Dios. Y yo me voy a encargar que tus hijos entren a ese orden. Tú no eres egipcio. Eso es lo que Jacob le está diciendo. Tú no eres egipcio. De hecho, tú estás gobernando a Egipto por causa de la grandeza que Dios ha puesto en ti. Tú no estás heredando a Egipcio porque tú eres el más inteligente. No, tú estás gobernando a Egipto por lo que Dios le dijo a nuestros patriarcas, porque Él dijo que nos iba a fructificar, nos iba a multiplicar, que Él dijo que nos va a bendecir. Por eso, como eso está dentro de ti, Dios te llevó a Egipto y te puso como segundo allí. Tú no eres egipcio. La grandeza que tú cargas no la cargas porque tú eres egipcio o porque el faraón dijo tú eres el segundo. Faraón mismo lo dijo. Faraón dijo, el Espíritu de Dios está en ti, le dijo. Eso fue lo que le dijo. Y Jacob le está diciendo a José, José, papito, tú no eres egipcio. La grandeza que tú cargas viene de mis extrañas, porque el Dios que le habló a mi padre y le habló a mi abuelo, ese Dios está dentro de mí y de mí saliste tú. Y la grandeza que yo cargo la cargas tú por causa del pacto que Dios hizo con mi padre. ¿Y qué está haciendo Jacob? Papito, entra. Entra, reconoce de dónde tú eres, recuerda quién tú eres, remember who you are. Tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. Antes de impartir la herencia, el patriarca confirma identidad. ¿Cuál es la identidad de José? Hijo, y no cualquier hijo, el primogénito, el que tiene la primogenitura, el que tiene la doble unción, porque cuando papá se vaya, él se va a encargar de cumplir los deseos de papá, que son los deseos de nuestro Padre que está en los cielos. Versículo 11, entonces Jacob le dijo a José, nunca pensé que volvería a ver tu rostro, pero ahora Dios me ha permitido ver también a tus hijos. José retiró a los muchachos de la rodilla de su abuelo. ¿Dónde estaban esos muchachos? En la rodilla, estaban postrados. Estaban honrando a aquel hombre. Nuestros hijos, tenemos que enseñar a nuestros hijos a honrar a los patriarcas. Después puso a los muchachos delante de Jacob, con mano derecha dirigió a Efraín hacia la mano izquierda de Jacob, y con su mano izquierda puso a Manasés a la mano derecha de Jacob. Pero Jacob cruzó sus brazos cuando le extendió para poner sus manos sobre la cabeza. José, lógicamente, él dice, bueno, pues el mayor es Manasés, hay que ponerle la mano derecha y Efraín a la izquierda. Y él, ¿qué hace? Ubica a sus hijos. Bueno, él los va a adoptar, ellos van a ser sus hijos, pues este es el orden. Siempre el primero va, este es el primero y este es el segundo. Entonces, ¿qué hace Jacob? Cruza las manos. Pero Jacob cruzó sus brazos cuando los extendió para poner sus manos sobre la cabeza de los muchachos. Es decir, puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque él era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, que era el hijo mayor. Luego bendijo a José con la siguiente palabra: que el Dios delante del cual caminaron mis abuelos Abraham y mi padre Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida, hasta el día de hoy, el ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Que ellos preserven mi nombre. ¿Qué van a hacer estos muchachos? Entonces, ¿qué hacen los hijos? Los hijos preservan el nombre del Padre, le dan honra al nombre del Padre.
Dice que el Dios delante del cual caminaron mis abuelos Abraham y su padre Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy, el ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos, que ellos preserven mi nombre. Es interesante porque él está diciendo, él no dice el nombre de Dios. Él dice mi nombre, el nombre de él. ¿Por qué? Porque él es el patriarca y él es responsable delante de Dios. Y él se tiene que asegurar que ellos que preserven el nombre de él porque él representa lo que Dios puso en él. Dios mío. Y el nombre de Abraham, escucha, el nombre de Abraham y de Isaac, los patriarcas. Y que su descendencia se multiplique en gran manera por toda la tierra. Pero José se molestó cuando vio que su padre puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Entonces José se levantó para pasarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Él no quería, ¿no, papi? Esto no es así. Oye, pero ¿quién es pai aquí? A veces los hijos quieren que violar el orden que el padre dio. Dice, no, padre mío, le dijo, este es el hijo mayor, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre se negó a hacerlo. Yo lo sé. ¿Qué le dijo? Yo lo sé. En otras palabras, no te metas. Yo lo sé, hijo mío, lo sé, respondió él. Manasés también llegará a ser un gran pueblo, pero su hermano menor será aún más grande y de su descendencia se formará una multitud de naciones. Es importante lo que está pasando aquí, porque esto era exactamente lo que tenía que haber hecho Isaac con Esaú y Jacob. Isaac lo hizo mal. ¿Qué está haciendo Jacob? Está restituyendo los errores de su padre. Yo no sé si ustedes vieron eso. ¿Ve lo importante que es lo que estamos haciendo aquí? Aquí estamos restituyendo, no los errores tuyos, nada más los de nuestros padres. Nosotros estamos aquí para levantar la honra del pasado, del presente y preparar un futuro que mantenga esa honra, esa integridad. Amén. No tomemos esto en vano. Usted no es un club social. Usted no viene aquí para calentar las nalgas. Usted vino aquí para honrar a Dios y aprender a ser un rey y una reina en esta tierra. Yes. Yo lo sé, hijo mío. Lo sé. Manasés también llegará a ser un gran pueblo, pero su hermano menor será aún más grande. Y de su descendencia se formará una multitud de naciones. Así que aquel día Jacob bendijo a los muchachos con esta bendición. El pueblo de Israel usará el nombre, de ustedes cuando impartan una bendición. Aquellos dos nenes, en el futuro, el pueblo de Israel iba a decir, como Efraín, como Manasés, sean prósperos y bendecidos como Efraín. Porque esos nenes cargaban la bendición de su patriarca. Y se dirá que Dios los haga tan prósperos. Dice ahí, y así, y de hecho, por generaciones eso era lo que decían. Hagan tan próspero como Efraín y Manasés. De esta manera Jacob puso a Efraín antes de Manasés. Eso es importante porque Jacob está al final de su vida. José le presenta a sus dos hijos, Manasés, primogénito, y Efraín, el menor. Lo normal era bendecir primero al mayor. Jacob rompe ese orden intencionalmente. Jacob reconoce la fidelidad del rey del universo. Jacob nunca pensó volver a ver a José. El rey no solo le permitió verlo, también le permitió ver a sus hijos. La gracia supera la expectativa humana. El rey del universo da más de lo que el hombre imagina.
José intenta mantener el orden natural. No, este es el mayor, Manasés. Este es el menor, papi. José coloca a Manasés a la derecha de Jacob. Acuérdense que la derecha simboliza primogenitura, autoridad y herencia. Cuando alguien pone, por eso nosotros debemos tener cuidado cuando ponemos nuestras manos. La religión ha enseñado por ahí que vamos a poner manos todo el tiempo. Ese no es el orden. Porque cuando tú pones manos, no es porque tú tienes un poder mágico y ¡pum! No está hablando de eso. Eso es un símbolo de lo que está sucediendo en la vida del que está recibiendo. Por eso es que Pablo decía que no podemos poner las manos ligeramente. Por eso es que aquí tú no ves que nosotros estamos constantemente vamos ahora a poner la mano. Aquí no hacemos las cosas a lo loco. Hay gente que viene más que para que le pongan las manos. A veces me dan ganas de, yo te voy a poner las manos, de verdad, porque hay gente que por más que tú le pongas manos no hacen nada. José coloca a Manasés a la derecha de Jacob. El hombre intenta, y este es el problema de José aquí, el hombre intenta de ordenar según tradición y lógica. Esto es lógico, lo lógico es que es él. Jacob cruza las manos a propósito, no fue un error, no fue confusión por la edad, fue una decisión consciente. La derecha va sobre Efraín el menor. El reino no siempre sigue el orden natural. No porque tú eres primogénito, tú eres, no necesariamente, porque Dios puede cambiar los órdenes. Bueno, ya lo cambió con Rubén y José, pero ahora los cambia con Manasés y Efraín. El orden no siempre sigue el orden natural, sino el propósito eterno. Nosotros no estamos detrás del orden natural, estamos detrás del orden ¿qué? Eterno, de los propósitos eternos. Tú puedes haber sido el menor, pero lo más probable, Dios te escogió. ¿Para qué? Para ser el primogénito espiritual de toda tu familia. Por eso es que si tú eres el menor y Dios te escogió para ser el primogénito de toda tu familia, debes coger esto en serio. Porque si tu familia escasea por falta de que tú no has tomado tu lugar, por estar siguiendo al mundo, la responsabilidad está todo sobre tus hombros. Y Dios te va a pedir cuenta. Porque cuando Dios te escoge a ti, Dios no te escoge a ti para que estés siguiendo a la gente. Dios te escoge a ti para que sigas a Dios y que la gente te siga. Amén. Una vez yo entendí eso, yo estuve dispuesto a llevarme mi propia familia de sangre, llevármela de enemiga. Porque yo dije, yo voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer, aunque pierda mi familia, porque Dios me llamó para esto. ¿Y sabes qué? Cuando yo decidí a ser obediente a Dios, se restauró mi familia personal, pero también se arregló mi sangre. Amén. Se arregló todo el mundo. Amén. Todo el mundo se arregló. ¿Por qué? Porque yo y mi casa vamos a servir al Señor. Amén. Yo no vengo aquí a servir a los hombres, ni al mundo, vengo a servirle a Dios. Que hablen de mí, que digan de mí lo que quieran, pero ¿sabes qué? Yo voy a morir haciendo esto para Dios. Amén. Yo lo voy a hacer. No hay vuelta atrás. Jacob invoca al Rey del Universo, reconoce al Rey como pastor de toda su vida, redentor del mal. La bendición no viene del gesto, viene del Rey que respalda la palabra. La autoridad espiritual proviene de una vida caminando con el Rey. José se incomoda. José piensa que es un error lo que el papá está haciendo. Intenta corregir a su padre. Ay, bendito, que él está ciego.
Rápido empiezan a ver las debilidades para decir que estamos mal. Quiere restablecer el orden correcto. A veces los más cercanos al mover del rey no lo entienden al momento. Los más cercanos a ti no te entienden, no lo van a entender al momento, pero si tú te mantienes fiel y obediente a Dios, óyeme, los van a entender. Pero tú sabes por qué todavía no han llegado, porque todavía a ti te falta entendimiento. Ay, yo quiero, Padre, te pido por papi, por mami, por mi familia, te pido por mis hermanos y mis hermanas, te pido, Padre, tráelo Dios, tráelo Dios. Dios dice, ven tú primero, hazlo tú primero. Oye, métete tú primero. Camina tú primero, hazlo tú primero y yo me voy a encargar de lo demás. Pero yo te quiero a ti, es a ti que quiero primero, es a ti. Es a ti. Yo te quiero a ti. Jacob afirma el propósito. Reconoce que Manasés será grande, pero Efraín será mayor. Eso no es malo. En el reino, el que es el mayor es el que más responsabilidad tiene. No es porque eres mejor, no es porque Dios ha depositado en ti más responsabilidad para cuidar, proteger. Y el que no entienda eso, no lo tiene que entender. Lo importante es que tú lo entiendas. Si Dios te escogió a ti para bregar con tu familia, para ser el primogénito de tu familia, para llevar a tu familia a Dios, si la gente no lo quiere creer, que no lo crea, pero ¿sabes qué? Dios te va a dar la razón. Algo que siempre mami nos decía cuando chiquito es que el tiempo nos va a dar la razón. Y yo me acuerdo que nosotros éramos siempre los más pobrecitos, los malos. Nosotros éramos la escoria del mundo. La gente nos miraba, bendito, mira a esos muchachos. Pero ¿sabes qué? Hemos sido hombres de bien. Y ¿sabes qué? Dios nos ha depositado en el reino. Amén. Entonces que todo el que ha hablado mal de nosotros ha tenido que coger sus palabras y comérselas de ensalada. ¿Ah? Pues cuando yo me fijé en esa mujer y esa mujer se fijó en mí, el mundo se nos fue en contra. La gente que decía que nos amaba no creía en nosotros. No, bendito, ellos no van a durar mucho. Ese hombre ese nene no tiene nada que ofrecer. Ese muchacho, pues a ese mismo, a lo vil y lo menospreciado, escogió Dios para avergonzarte a ti, que hoy me estás mirando. Cuando pudiste creer en lo que Dios estaba haciendo, decidiste dudar. Y ahora no puedes ser parte de lo que Dios está haciendo hoy. Jacob establece un patrón profético. Israel bendecirá usando su nombre. Efraín será mencionado antes que Manasés. El orden queda sellado. Lo que el rey establece hoy define generaciones futuras. Oye, lo que Dios está estableciendo hoy aquí va a beneficiar toda tu familia, tu generación. Nos vamos a poder morir tranquilos, en paz, porque hay una generación que queda, pero va a agradar a Dios sobre todas las cosas. El rey del universo rompe esquemas humanos. La primogenitura natural no garantiza primicia espiritual. La bendición verdadera fluye del propósito, no de la costumbre. El reino opera por elección, no por tradición. La autoridad espiritual se reconoce, no se impone. Dios la da. En el reino no siempre hereda el primero o el mayor, sino el que el rey escoja. Versículo 21-22. Entonces Jacob le dijo a José, mira, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará contigo. ¿Qué le dice? Yo voy a morir, pero Dios va a estar contigo. El Dios que ha estado conmigo, ¿dónde va a estar Él? Va a estar contigo y te llevará de regreso a Canaán.
la tierra de tus antepasados, y además los que les ha dado a tus nombres, te doy a ti una porción adicional de la tierra que tomé de los amorreos con mi espada y con mi arco. Jacob habla desde la fe, no desde la vista. Jacob anuncia su muerte, pero declara que el rey del universo estará con él. La promesa no muere con el patriarca. La promesa no va a morir con los patriarcas. No va a morir. Los líderes pasan. El propósito del rey permanece. La herencia apunta al futuro, no al presente. Jacob entrega a José una porción especial. No es solo tierra, es identidad, derecho y destino. El reino no piensa en el hoy, sino en generaciones. Métase eso en la mente. Lo que estamos aquí no lo estamos haciendo para hoy, estamos haciendo para nuestras generaciones. La victoria precede a la posesión. Jacob habla de una tierra tomada con espada y arco. Va a venir guerra. Ellos entran a Canaán y hay guerra. Aunque aún no se ha conquistado plenamente, habla como algo ya seguro. En el reino la promesa se declara antes de verse. Y ese es nuestro trabajo. Establecer el fundamento. ¿Y sabes qué? Declarar lo que viene, aunque todavía no se ve. José recibe herencia doble. José recibe más que sus hermanos. No por favoritismo, sino por fidelidad y alineación. ¿Qué ha hecho José? José se alineó. La fidelidad en el proceso produce herencia multiplicada. Y termino. Jacob muere con esperanza. José recibe con visión. Y el rey del universo garantiza el futuro. El rey va delante de su pueblo. La herencia es segura. La palabra hablada en fe trasciende la muerte. Amén. De pie. Y para todos aquellos que nos ven por Grafted In, Código de Vida, Shalom y hasta la próxima.